Y bien, como todos sabemos, la invasión de Rusia a Ucrania despertó sanciones económicas de parte de Estados Unidos, también de países europeos, y uno de los temas que se puso sobre la mesa es la energía. Precisamente para conocer un poco más de este tema, estamos en contacto ahora con Pablo Alberio, director de nuevos proyectos regionales de Sinergia. ¿Cómo estás, Pablo? Darío Ríos te saluda. Buen día, Darío. Muy bien, gracias por la invitación a la charla. No, por favor, gracias a vos por atendernos y sobre todo saber en esta tarde que estamos transitando cuánto depende el mundo del petróleo y del gas que produce Rusia. Mirá, lo que es la dependencia más fuerte está dada por el lado del gas. Rusia tiene muchos gasoductos que la conectan tanto a China como hacia Europa. Y la mayor dependencia se verifica por el lado del gas natural, que puede no tener sustituto para si se llega a cortar el suministro. El petróleo también impacta, pero entiendo que hay fuentes de reemplazo para ese petróleo ruso. Uh-huh. ¿Y qué sucedería? Supongamos que si Rusia, por sentirse presionado, decide directamente cortarle el suministro a Alemania, por ejemplo, a nivel industrial, no más allá del daño que produciría en la economía de los hogares también. Sí, creo que el daño va a superar el nivel industrial, porque Alemania, por ejemplo, tiene un 49% de su consumo de gas viene de Rusia. Entonces, si le llegan a cortar el gas, el daño va a superar lo que es el segmento industrial. Con lo cual, y Alemania no es el país que más depende del gas ruso. Finlandia, por ejemplo, está muy cerca del 100%. Hay algunos otros países que están cerca del 100%. Italia también tiene un porcentaje alto. Entonces, si se llega a cortar, ya sea que los rusos cortan o que los países europeos decidan no importar más, bueno, va a ser un problema muy grande. Esto por supuesto que tendría una, así más que nada, ¿no? Por el tema industrial, una repercusión a nivel global. Sí. ¿Eso hay algún tipo de evaluación? No, yo por lo menos no la conozco. Aclaro que no soy experto en el tema. A ver, estos días se han verificado precios de LNG que tocaron los $100 el millón de BTU. Eso está muy por encima del valor del gasoil, fuel oil, que podrían ser combustibles de reemplazo, lo que muestra que no hay combustible de reemplazo para ese LNG o para el gas natural que Europa siente que va a dejar de recibir de Rusia. Entonces, hasta dónde puede llegar el impacto no se sabe, porque va a depender de cómo siguen las relaciones entre Europa y Rusia, cuánto se puede abastecer Europa. Ellos durante los meses de verano tienden a estoquear, tanto en las plantas de LNG como en los almacenamientos subterráneos que tienen, gas natural para afrontar el invierno. Entonces, va a depender de cómo siga la guerra y toda esta situación, ver cómo llegamos o cómo se sigue desarrollando todo el tema de precios, ¿no? Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel. Bueno, te quería consultar porque la Comunidad Europea plantea reemplazar la dependencia de Rusia del gas ruso, y esto ¿cómo crees que puede ir avanzando? Y a ver, rápido no va a ser, porque, bueno, dejando de lado los contratos vigentes entre Rusia y el resto de Europa, sin lugar a dudas te hace falta infraestructura de plantas de regasificación. No tengo claro cómo es la infraestructura de gasoducto, que en Europa es muy extensa y es una malla muy grande, pero seguramente dejar de traer gas desde Rusia y traerlo de otro lugar te obliga también a readecuar gasoductos, con lo cual no es algo rápido, no es que se pueda hacer algo de un día para el otro, hablando solamente un reemplazo de gas contra gas.
también ahí se podrá intentar también que no sé, generación a partir de fuentes renovables gane más espacio, o mismo Alemania, que había hecho un shutdown de plantas nucleares, así bueno, vuelvan a tener energía a partir de fuentes de energía nuclear, digamos. Y esta situación puede atrasar entonces un poco los planes esos para acelerar las energías renovables, porque también hay ambientalistas que hablan de volver a utilizar el carbón. Bueno, es que en la situación de escasez, digamos, si enfrenta a un país una situación de corte, y es como que no van a decir, bueno, no podemos quemar carbón. Ante la situación de corte se me ocurre que van a quemar carbón antes que afrontar la situación de corte. La verdad que es un tema muy geopolítico y hay que ver cómo se sale y cuáles son las decisiones que se toman. Y de nuevo, va de la mano de cómo evoluciona esto, porque en la medida que no se corte el flujo de gas, no va a ser necesario ni recurrir al carbón, ni situaciones por ahí de corte. Pero sin lugar a dudas esto va a funcionar como ya funcionó como un disparador de decir, bueno, no podemos depender tanto de Rusia, y la solución la van a buscar por múltiples lugares. Y uno de ellos van a ser las energías renovables, sin lugar a dudas. Esto como que puede llegar a acelerar el desarrollo, ¿no? de estas Totalmente. energías, ponerle más inversión. Sí, totalmente. Y también creo que sería una oportunidad, también de largo plazo, para Argentina para ser una fuente de suministro de LNG. El famoso proyecto, que es muy grande, muy costoso, una inversión muy grande, de instalar una planta LNG, el proyecto original es en Bahía Blanca. Esto, sin lugar a dudas, es una oportunidad de poder mostrarse como una alternativa de suministro. Sí, justamente es medio, en cierto punto, desagradable plantearlo, ¿no? Pero es una oportunidad para Argentina. Una guerra en otro continente es medio, pero es una realidad también. Y también quería preguntarte, bueno, en qué medida puede serlo, y también si esta situación nos puede traer algún perjuicio además. A ver, el perjuicio es lo que se está viendo mucho en los diarios, en las radios y demás. Estos precios del LNG que comentaba, que tocaron $100 el millón de BTU, bueno, claramente eso va a impactar en la balanza económica argentina, dependiendo en qué cantidad de barcos compra Argentina para afrontar el invierno, que lo necesita, y a qué precio pueda cerrarlo. Bueno, va a tener un impacto económico, sin lugar a dudas. O sea, eso es, como diría, fácilmente medible contra los $8.50 más o menos que se compró el LNG el año pasado. Este año estamos hablando, o sea, podés hacer una simulación y comparar a 20, 30, 50, 60 o $100, y en función de la cantidad de barcos determinar cuánto es el impacto económico, pero podría ser, hay números que te muestran más de $4.000 millones de dólares como un impacto posible, teniendo en cuenta alguna necesidad que se calcula de LNG que necesita Argentina. Tengamos en cuenta que Bolivia no está pudiendo entregar los mismos volúmenes que el año pasado, con lo cual ya desde el vamos hace falta, te diría, entre 5 o entre 4 y 7 millones de metros cúbicos por día para reemplazar el gas de Bolivia, que no puede ser traído en su totalidad desde la cuenca neuquina por una cuestión de capacidad de transporte. Y por otro lado, en función de cómo quede la hidraulicidad para el mercado eléctrico, también tenés un límite a la cantidad de combustible líquido que puede consumir el mercado eléctrico. No es todo reemplazable por gasoil y fuel oil. Entonces hace falta también una parte para mercado eléctrico. Y por último, el plan gas, que garantiza volúmenes a las distribuidoras. Esos volúmenes pueden no alcanzar en días de pico de frío. Entonces, sí o sí es necesario importar el LNG. Después dependerá si tenemos un invierno benévolo, no tan benévolo. El LNG no es algo que lo compras de un día para el otro, entonces como se tiene que planificar con tiempo, bueno, Argentina en estos no mucho más tiempo va a estar definiendo cuántos barcos va a importar durante el invierno, y en función del precio que consiga. Se hizo la licitación en marzo, que le dio $27, hoy esos números están por arriba, será el impacto comercial de
de mayor costo que va a tener este año con respecto al 2021. Pablo, y en esto de la posibilidad de acelerar el uso de energías renovables, ¿cuál sería la más eficaz y la más fácil de acelerar, de poder desarrollar más rápido? Y lo que pasa es que, digamos, siempre la solar no tiene en mente que es lo más rápido de instalar, sobre todo si hablas de proyectos chicos y demás, pero tengamos presente que la energía siempre es de largo plazo, todo es largo plazo, nada es... si la fecha de la guerra tuviese vencimiento en diciembre de 2022, por decir algo, bueno, nadie podría hacer nada, porque no, digamos, los tiempos de la energía siempre estás hablando de un año y más en adelante. Un ejemplo que se puede hacer, por ejemplo, el gasoducto de Vaca Muerta que se anunció hace poco, bueno, claramente sería una solución a los mayores precios de LNG que tiene que afrontar Argentina. Pero ese gasoducto va a estar con mucha suerte el año que viene. Entonces, en energía, y es el problema de la energía, es siempre a largo plazo. Entonces, no hay decisiones para tomar que vos digas, tenemos este problema, lo solucionamos así de esta manera. Podemos ir a la pregunta que me hiciste de cómo Europa puede depender un poco menos del gas ruso. Bueno, le va a llevar tiempo, no es algo que lo puedan hacer de la noche a la mañana, claramente. Así que bueno. ¿Y esta situación también puede acelerar el uso en Argentina de las energías renovables o no tiene como una conexión? No, a ver, en la medida que seamos, si nosotros siguiéramos siendo dependientes de la importación del LNG y de utilizar combustibles líquidos, bueno, se va a verificar un aumento permanente, vamos al caso de la electricidad, en el costo medio que Gamesa paga la energía, y bueno, van a haber, por ejemplo, grandes usuarios que van a decir, no, hagamos un contrato de energía renovable que me fija un precio mucho más abajo de lo que va a ser este año el precio de energía. Ahora, construimos el gasoducto, si los precios se mantienen en los órdenes que está el plan gas, y con ese gasoducto vos de alguna manera dejás de consumir líquidos o de importar LNG, la competencia va a seguir siendo de la misma forma que está siendo hoy, que tenés precios, si querés, equivalentes, y bueno, hay distintos drivers que impulsan a las empresas a tomar energía renovable o no. Ahora, en una situación de precios altos de combustible, sin lugar a dudas. Y Pablo, a nivel de desarrollo de la energía, bueno, sobre todo la energía renovable o todo tipo de energías limpias, ¿cómo lo ves a nuestro país en cuanto a los recursos naturales? Sabemos, pero los recursos humanos, la tecnología, estamos logrando producir o tenemos que importar mucho todavía para desarrollar. Y lo que es por ejemplo, energía solar fotovoltaica es mayoritariamente todo importado. La fabricación de los paneles y los trackers, eso no se hace acá en Argentina y no pareciera que es algo que vayamos a ser competitivos en esa fabricación. En lo que es molinos, también somos importadores, pero ahí ya sí hubo desarrollos acá en Argentina, al menos para construir torres, hay un poco más de desarrollo, pero en general es tecnología más bien importada. Ojo, Argentina trata de desarrollar, nosotros por ejemplo Sinergia es miembro de CADER, la Cámara de Energías Renovables, y hay un montón de empresas que están tratando de desarrollar genuinamente soluciones para lo que es el mercado de energía renovable, en lo que podamos ser competitivos. De nuevo, vuelvo al ejemplo de los paneles, no creo que haga sentido que Argentina trate de fabricar paneles a gran escala por el tamaño del mercado de Argentina, por la eficiencia que tienen las empresas que lo fabrican afuera. Ahora sí hay otros aspectos en los que Argentina puede intentar ser competitivo y hay muchas empresas que están tratando de serlo. ¿Y crees que se está registrando como una evolución en cuanto a la generación de energías renovables? ¿Crees que esto va a crecer en forma acelerada también? ¿O
¿o no? Va a seguir creciendo. A ver, hay un cronograma de ingreso de proyectos de Renovar y de Mater que está siguiendo su curso. Algunos se han bajado, pero hay otros que siguen y van entrando. Están habiendo licitaciones de prioridad de despacho para lo que es mercado a término, en la cual, por ejemplo, ahora la semana pasada se presentó pedidos de prioridad de despacho, se presentaron 2.800 megas, de los cuales se van a terminar asignando que se van a asignar 150 en el corredor Buenos Aires-Patagonia y 250 en el corredor Centro-Cuyo-Noa. Y bueno, y de la licitación anterior no recuerdo ahora los números exactos, pero creo que como 400, 500 megas habían quedado asignados de prioridad de despacho. Con lo cual eso, 1 año, 2 años, deberían estar construidos y aumentando el porcentaje de participación. Panorama que nos trazaste, tanto internacional como nacional. Bueno, espero no haber cometido mucho furcio. De nuevo, no soy experto en el tema, sí un apasionado de la energía, pero bueno, espero que sea de interés de la audiencia. No, seguramente porque furcio no cometiste, pero seguramente sí es sumamente de interés porque la energía es un sector clave que ha comenzado quizá un poco tardíamente, pero a desarrollarse en Argentina, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, es un sector, es clave para la economía de cualquier país y ha quedado muy en evidencia a partir de lo que está pasando en Europa. Sí. Bueno, te agradecemos nuevamente y ya en algún momento volveremos a tener contacto contigo. Bueno, a disposición. Que tengan buenas tardes. Bueno, gracias. Acabamos de hablar con Pablo Alberio, director de nuevos proyectos regionales de Sinergia.